Por un lado, en un aspecto claramente es una sentencia esperanzadora, en el sentido que es una conquista en términos de justicia. Creo que es un fallo que reconoce las demandas de justicia que desde varios sectores se expresaron en todo este tiempo en torno a un caso que fue denunciado como altamente contaminado con elementos políticos por un lado. Pero por otro lado, además de ese aspecto que claramente es esperanzador, como decía, también este fallo nos remite a una situación que tiene que ver con el Ministerio Público, con qué hace el Ministerio Público realmente en juicios como este, que en donde logran condenas y encima condenas tan altas de 30 años de prisión que posteriormente son revisadas como en esta situación por la propia Corte Suprema de Justicia, y este tribunal nos dice acá nunca hubo fundamento suficiente como para condenar a estas personas. La justicia dice hoy nos equivocamos. Y eso es grave porque, por un lado, pone en evidencia de que a lo largo del proceso que precedió a esta última etapa hubo violaciones del debido proceso, hubo faltas de garantías judiciales, y por otro lado revela la situación de personas que han sido víctimas de una privación de libertad absolutamente injusta en este tiempo. ¿Qué es lo que no se pudo demostrar? Ustedes venían ya hablando de esto, venían pidiendo, me decías antes de la nota, abogado, Sí. de que ustedes esperaban que se dé un pronunciamiento. ¿Qué es y para recordarle a la gente y refrescarle la memoria, qué es lo que ustedes reclamaban que se hizo mal en el juicio? Bueno, en nuestra opinión, este fue un juicio que tuvo como muchas aristas que no fueron tenidas en cuenta. En primer lugar, como sabemos, el origen o la base de toda esta situación tiene que ver con las tierras que estaban siendo demandadas por los campesinos como parte de la exigibilidad que hacían de ellas en torno a la reforma agraria. Los antecedentes, que hoy creo que ya nadie controvierte, nos dan cuenta de que desde un primer momento esas tierras fueron tierras públicas, que fueron usurpadas por una empresa privada y que, por cierto, posteriormente en una maniobra ya de tipo legislativo, y que es un aspecto del cual se habla muy poco, hace una donación de algo que nunca le perteneció, en nuestra opinión, como para buscar una salida a esa situación. Por otro lado, en términos de lo que tiene que ver con el proceso en sí, bueno, y eso tiene una implicancia directa respecto al proceso penal, porque nunca podrían haber sido procesados por el delito de invasión de inmueble ajeno, por ejemplo. Pero por otra parte, en relación a la muerte de los policías, estos campesinos nunca fueron objetos de una acusación que esté fundada sobre pruebas irrefutables respecto a ellos. No hay evidencias en el juicio de que ellos hayan perpetrado esos crímenes. Las armas que fueron incautadas, por ejemplo, no son armas que hayan sido disparadas, en fin. En el derecho penal, el principio que rige es de que una persona solamente puede ser condenada cuando no existe ya duda respecto a la responsabilidad. Cuando se demuestra su responsabilidad. Exactamente, cuando se demuestra sin fuera de toda duda razonable, como se dice en la doctrina jurídica.